Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de victormat.es. En este caso vamos a empezar el tema 4, que es sobre límites y continuidad. Lo primero, como siempre, vemos el esquema del tema. Empezaremos repasando las funciones y las operaciones con funciones, que es lo que vamos a ver en este primer vídeo. Luego pasaremos al límite de una función, cálculo de límites, continuidad, y dentro de continuidad ya sabemos que hay que clasificar las discontinuidades. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. Recordamos que una función es una correspondencia entre dos conjuntos, de modo que a cada elemento del primer conjunto le corresponde exactamente un elemento del segundo, ¿vale? Una función real de variable real es una función entre los números reales, ¿vale? Es decir, comienza en un subconjunto de los números reales y el final también son números reales, por lo tanto x e y son números reales los dos, ¿vale? El dominio de una función es el subconjunto del conjunto inicial de los elementos que tienen imagen, ¿vale? Es los números reales tales que existe f de x, ¿vale? Si lo viéramos en el dibujito ese que se ve en el fondo, pues serían aquellos de los que sale una flecha, ¿vale? Mientras que el recorrido es aquellos a los que le llega la flecha, es el subconjunto del conjunto final de elementos que son imagen de un elemento del dominio, ¿vale? Los números reales tales que existe un x de manera que y es igual a f de x. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, esto no es una función. Recordamos que los puntos en la gráfica se ponen de la forma x f de x. Eso quiere decir que el 2 este, por ejemplo, pues tiene un f de x por arriba y otro f de x por abajo. Por lo tanto, no le corresponde exactamente una imagen, sino que tiene dos imágenes. Por lo tanto, no es función. ¿Vale? Esto sí sería función. Cada elemento del eje x le corresponde un solo elemento del eje y, ¿vale? Su dominio serían todos los que tienen un punto hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto todos los números reales, porque no parece que haya ningún inconveniente en que esto continúa hasta el infinito y esto también, ¿vale? Y el dominio, sin embargo, pues estaría, perdón, el recorrido estaría limitado entre menos 3 y 3, cerrado, porque llega hasta el menos 3 y llega hasta el 3. ¿Vale? Esto parece una función periódica. El dominio sería R y el recorrido, el intervalo cerrado, menos 3, 3. Y por ejemplo, la función parte entera, que es esta que se queda con la parte entera de cada número, pues en este caso también el dominio es R, porque todos los números tienen parte entera. Sin embargo, el recorrido, si nos damos cuenta, solo va a los números enteros, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Luego el dominio sería R y el recorrido sería Z, los números enteros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a repasar un poquito las operaciones con funciones, ¿vale? Se define la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones como f más o menos g de x es f de x más o menos g de x, ¿de acuerdo? F por g de x es f de x por g de x. Y f entre g de x es f de x entre g de x, en este caso solo si g de x no es 0, solo en aquellos puntos en los que g de x no sea 0. Recordamos que en los que era 0 pues había que quitarlos del dominio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, pero como siempre, pues lo vamos a ver aquí aparte. ¿Vale? Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2 y g de x igual a 3x más 2. Si las quiero sumar, pues sería sumar simplemente sus fórmulas, ¿vale? X cuadrado menos 2 más 3x menos 2, ¿vale? Más 2, perdón, más 3x más 2, que es aquí más 2. Entonces este se va con este y me queda x cuadrado más 3x. Esa sería la función suma de f y g. ¿De acuerdo? Bien, si hago f menos g, pues lo mismo. X cuadrado menos 2 menos 3x más 2. Si quito el paréntesis, quedaría x cuadrado menos 2 menos 3x menos 2, por lo tanto, x cuadrado menos 3x
menos 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, si hago f por g, pues f por g sería multiplicar x cuadrado menos 2 por 3x más 2. Y recordamos que los polinomios se multiplican elemento a elemento, todos por todos. X cuadrado por 3x, pues 3x cubo. Menos 2 por 3x, menos 6x. 2 por x cuadrado más 2x cuadrado. Y 2 por menos 2 da menos 4. O sea que me quedaría 3x cubo más 2x cuadrado menos 6x menos 4. ¿De acuerdo? Y la división, pues lógicamente habría que poner arriba x cuadrado menos 2 y abajo 3x más 2. ¿Vale? Pero habría que quitar del dominio aquellos puntos en los que el denominador sea 0, es decir, x igual a menos 2 tercios. Uy, perdón, que me sale ahí un 3. Menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Bien, podemos ver aquí que lo tenemos todo igual en el PowerPoint, ¿vale? Bien, vamos a seguir adelante. La función composición, ¿vale? La composición de funciones es la aplicación de una función al resultado de la otra, ¿vale? Se representa f compuesto con g, se representa de esa manera y se lee al revés que se escribe para facilitar el uso de la fórmula de la composición, ¿vale? Lo vemos aquí, primero actúa f y luego actúa g, por lo tanto g actúa sobre f de x, pero se lee f compuesto con g. Siempre os he dicho que lo que tenéis que hacer, o lo que a mí me enseñaron en la carrera para no confundirle, es escribirlo al revés. Escribo la f primero y detrás la g, ¿vale? Entonces f compuesto con g de x es g de f de x y f de x pertenece al dominio de g, lógicamente, porque si no, no se lo puedo aplicar. ¿Vale? Vamos con un ejemplo de nuevo. Aquí estamos. Tenemos las funciones f de x igual a x más 1 y g de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Entonces, si quiero hacer f compuesto con g, como he dicho antes, escribidlo al revés para no confundirlos, así. F compuesto con g, ¿vale? Ya lo tengo aquí escrito. Esto sería g de f de x, ¿vale? Y esto sería g de x más 1, ¿vale? También os recuerdo lo que hacíamos con las funciones para poderlas aplicar con cualquier elemento, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era quitar las x y poner paréntesis. Entonces f de paréntesis es paréntesis más 1 y g de paréntesis es paréntesis al cuadrado, ¿vale? Porque esto es x más 1 y esto es x al cuadrado. Entonces, como es g de x más 1, sería x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? X más 1 al cuadrado, que es x cuadrado más 2x más 1. Recordamos que eso es una identidad anotable, ¿vale? Y si hacemos g compuesto con f, eso es f de g de x, que sería f de x al cuadrado. ¿Y qué hace f? F a lo que le des le suma 1. Sería x cuadrado más 1. O sea que lo que vemos aquí es que no son iguales y que por lo tanto g compuesto con f no es igual a f compuesto con g. ¿De acuerdo? No conmuta. Volvemos de nuevo al PowerPoint y ahí lo tenemos, ¿vale? No se cumple la propiedad conmutativa casi nunca, ¿vale? Hay veces que sí, pero en general no se cumple. Bien, la función inversa es la función que deshace la función f, ¿de acuerdo? Es decir, es aquella f a la menos 1 que cumple que al componerla con f a derecha o izquierda me da la función identidad de x, que es devolverme el propio x, ¿vale? Es decir, deshace lo que ha hecho f, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién hace lo contrario que elevar al cuadrado? Pues la raíz cuadrada, ¿vale? ¿Qué deshace algo elevado al cuadrado? 10 al cuadrado es 100, su raíz cuadrada vuelve a ser 10, ¿vale?
Vemos aquí en el ejemplo. Si yo hago f a la menos 1 de f, sería f de raíz de x, y f elevado al cuadrado, con lo cual me quedaría la propia x. Si hago f compuesto por f a la menos 1, me quedaría f a la menos 1 de x al cuadrado, que sería la raíz de x al cuadrado, que es el propio x. Por lo tanto, es la inversa. Y si tengo 1 partido por x, pues aunque parezca sorprendente, la propia 1 partido por x es su inversa. ¿Por qué? Porque si yo hago f a la menos 1 de f de x, sería f de 1 partido por x, que sería 1 partido por 1 partido por x. Y eso da x, ¿vale? Y si lo hago al revés, pues pasa exactamente lo mismo porque estoy repitiendo las mismas operaciones. Al final lo que me queda es 1 partido por 1 partido de x, que es igual a x, ¿vale? Por esto no hay que confundir inversa como función, que inversa como número. Como número es hacer 1 partido por x, como función estamos viendo que la de 1 partido por x es la propia 1 partido por x, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver un par de ejemplos más. Vale, aquí los tengo. Si yo tengo raíz de 2x, ¿cómo calculo en general? Porque esas dos las hemos hecho a ojo. ¿Cómo calculo en general la inversa de una función? Pues yo voy a enseñaros este truco, ¿no? Aquí lo que tendríamos sería y igual a raíz de 2x, ¿vale? Pues como queremos cambiar los papeles, ¿no? Porque recordamos que yo tengo aquí x y aquí tengo y la que va para allá es f, y la que vuelve es f a la menos 1, ¿vale? Como quiero cambiar los papeles, pues se los cambio y pongo x igual a raíz de 2y. Es decir, he cambiado la x por la y. Y lo que hago es despejar. Para ello tendría que elevar al cuadrado, despejar la y, claro. Para ello tendría que elevar al cuadrado, me quedaría x al cuadrado igual a 2y, por lo tanto, y es igual a x al cuadrado partido por 2, ¿vale? Y la comprobación pues se haría como se hace siempre, como hemos estado viendo en los temas, ¿vale? Bien, si ahora tengo este otro ejemplo, que sería el de la función x partido por x más 1, pues hago lo mismo. Como la que tengo es y igual a x partido por x más 1, pues le doy la vuelta y pongo x igual a y partido por y más 1. Y lo que trato es de despejar la y. ¿Despejar la y qué significa? Significa tratar a la y como si fuera una incógnita y a la x como si fuera un número, ¿vale? Entonces paso esto allí multiplicando, me quedaría xy más x igual a y, me llevo las y's a la izquierda, xy menos y igual a menos x, y ahora saco factor común. Y por x menos 1 igual a menos x y lo paso dividiendo. Y sería igual a menos x partido por x menos 1. Aquí arriba no lo he puesto, lo voy a poner. F a la menos 1 de x de este ejemplo sería x cuadrado partido por 2. F a la menos 1 de x de este otro menos x partido por x menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegaría el vídeo 1. Un saludo.